Ministerio Puerta de Esperanza y Coltorá.co presenta una inyección de vida para tu corazón. Padre, Dios de Israel y Dios nuestro, te invocamos en esta hora, bendecimos tu nombre que es santo, que es grande, que es perfecto. Te damos a ti la gloria y la honra porque nos das la bendición de poder estar aquí, de poder reunirnos, de poder venir a esta comunidad juntos como hermanos para conocerte, para adorarte, para alabarte. Gracias porque es un privilegio, Señor, poder ser tus servidores, pero también, sobre todas las cosas, ser tus hijos. Amado, nuestro corazón está abierto para ti, para hacer tu voluntad. Te pedimos que nos enseñes, que nos recuerdes tu enseñanza, que nos ayudes a asimilar tu palabra, que las cosas, Señor, que tú has enseñado y que nos has dejado como un legado a tus hijos, como una herencia, que nosotros podamos, Señor, asumirla, podamos creerla y podamos vivir bajo esa dimensión maravillosa que creaste para nosotros, Señor. Esa dimensión de fe, esa dimensión en la que nos permites vivir una vida rica, bendecida, en victoria, para la gloria y honra de tu nombre. Oramos por los méritos de nuestro justo Mesías Yeshua. Amén y amén. La fiesta de Purim, no en vano, los sabios de Israel han declarado que es la fiesta de mayor alegría que tiene el pueblo de Israel. Así que hoy vamos a hacer un recordatorio, porque hay gente que ha llegado en este tiempo, hay gente que nos escucha, gente que me ha preguntado acerca de esto, y pese que hay artículos en la página y todas estas cosas, es bueno que nosotros reaprendamos, recordemos y nos pongamos en esa dimensión, porque como hemos aprendido, así creo yo, espero que ustedes han aprendido, porque yo lo he aprendido y se los he transmitido a ustedes, que cuando Dios tiene tiempos especiales, y sobre todo esos tiempos que le ha revelado a Israel, y esas cosas que ha permitido que Israel conozca, cuando uno que no nació dentro de ese pueblo, pero ha confiado en el Dios de ese pueblo y se une allí, recibe una herencia espiritual que lo conecta con ese pueblo, y uno entiende lo que pasa en el tiempo de Dios. Entonces eso que está allí, que afecta a ese pueblo, también nos afecta a nosotros. ¿Parece? Hay algo allí espiritual y sobrenatural y de bendición para nuestras vidas. Yo quiero, antes que vaya conmigo un momento, por favor, algo que es muy importante y que es una de las cosas, de las razones por las cuales yo todos los días de mi vida le doy gracias al Eterno. La Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 11. Carta de Rabí Shaul a los Efesios, gentiles de entre las naciones que habían recibido por la fe a Yeshua, quien habían pasado de vivir una vida de un gentil pagano a vivir como un gentil justo, redimido. Dice así, verso 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, es decir, ustedes que son gentiles y que físicamente son gentiles, nacidos fuera de Israel, dice, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne, es decir, por los judíos que tienen la circuncisión como una señal de pacto eterno con el Eterno. Ustedes han sido llamados como creyentes, ¿verdad? Como hijos de Dios, pero antes ustedes estaban por fuera, los incircuncisos. Pero luego dice el verso 12, en aquel tiempo estaba sin el Mesías, sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía ¿de qué? De Israel. Escuche, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cómo estaban ustedes antes? Ajenos a los pactos de las promesas. Y dice aquí, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso en palabras vallenatas estábamos fritos. Cuando éramos un gentil pagano que no estábamos cerca del pueblo de Israel, estábamos fritos. Estábamos, por un lado, alejados de la ciudadanía de Israel. No teníamos Mesías. Los gentiles nunca esperaron un Mesías. Los gentiles esperaban eran los dioses paganos. El único pueblo que esperó un Mesías, al que se le prometió un Mesías, fue el pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice,
alejados de los pactos, promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero dice el verso 13, pero ahora, diga conmigo, ahora. Ese es otro cuento ya. Antes era una cosa, pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿de dónde estábamos lejos? De la ciudadanía de Israel, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. ¿Cercanos a qué? Cercanos a Israel, ¿verdad? Pero el Mesías es el instrumento, el conducto que nos ha unido a ese pueblo para que tengamos al mismo Dios de ese pueblo, ¿verdad? Y dice que unidos a ese pueblo, entonces ahora sí tenemos al Mesías, tenemos cercanía a ese pueblo, tenemos pacto, tenemos promesa, tenemos esperanza y ahora tenemos Dios. Y más adelante, verso 18 dice, porque por medio de él, hablando del Mesías Yeshua, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Sí? Entonces nosotros ahora no solamente tenemos acceso a Israel, sino que tenemos acceso al Padre. Por el Espíritu, espiritualmente hablando, estamos conectados con nuestro Padre Celestial y estamos conectados con Israel. Y dice el verso 19, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, dicen otras versiones advenedizos, es lo mismo, ¿verdad? Sino que conciudadanos de los santos. ¿De qué santos viene hablando el contexto? De Israel, el pueblo santo, el pueblo Kadosh. Si usted ha leído la parashá Yitro, en esa parashá, antes de que se le entregara la Torah al pueblo de Israel, el pueblo de Israel recibió una palabra desde el monte Sinai. Y Dios le dijo ahí, ustedes son mi pueblo santo. Goy Kadosh, nación santa. ¿Ya? Y dice aquí, y miembros de la familia de Dios. Me gusta mucho, hay una palabra que dice aquí, conciudadanos. Conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Cuál era la familia de Dios donde no éramos miembros? Israel. Y somos conciudadanos. No es lo mismo conciudadanos que ciudadanos. Y eso es algo que no lo voy a explicar ahora porque se merece un poco de tiempo. Pero conciudadano es alguien que comparte una herencia, coheredero, ¿verdad? Un conciudadano es alguien que va y comparte, pero no es ciudadano como lo es en este caso el nativo judío. Ese que viene circuncidado, ese que viene de una madre judía o que ha hecho un compromiso de pacto a través de la circuncisión y se ha unido a Israel como pueblo o nacido dentro de Israel. Hay una diferencia en ese sentido. Entonces, muchos toman este pasaje para decir, no, es que ya nosotros somos israelitas. Somos y no. Somos y no somos. Somos colombianos. Yo soy orgullosamente colombiano, jagüero y vallenato. Y yo no me avergüenzo de eso. Y creo que Dios ama a los jagüeros. ¿De dónde es usted? De aquí del valle. A los jagüeros, a los barranquilleros, a todo el mundo. Tiene un plan con eso. Pero a los jagüeros, a los vallenateros, a los de Armenia, a los de Neiva, a los opitas, a los cachacos, a los costeños, a todo el mundo, cuando venimos al Mesías nos une para que entonces recibamos pactos y promesas y tengamos una herencia junto con el pueblo de Israel. Sin usurpar la identidad del pueblo judío, nosotros tenemos una herencia dentro de ese pueblo, una herencia espiritual que nos une a ese pueblo y que nos ayuda a amar al pueblo de Israel y entender, como leíamos al comienzo de la reunión, lo que dijo Yeshua. Yeshua se encuentra con una mujer samaritana y le dijo, ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Eso suena así un poco como medio elitista, como medio raro, ¿sí o no? Pero lo dijo el maestro y yo creo eso. Israel es el pueblo que recibió salvación de Dios, libertad de Dios, promesas de Dios, etcétera, y ese pueblo es un pueblo bendito. Y todo lo que Dios le dio a ese pueblo es bendito, y todo aquel que unido a ese pueblo participe de esas cosas benditas que Dios le dio a ese pueblo, también es bendito. Yo quiero vivir en bendición, ¿sí? Entonces yo antes ignoraba muchas de estas cosas, por eso a mí antes de yo llegar a todo esto, algún día en mi vida, yo leí el libro de Esther. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? Estoy casi que seguro que más del 80% de los que está aquí, si no es muy poco, más bien como el 98% de los que está aquí leyeron Esther y no sabían que había un pueblo que tiene una fiesta que ha guardado durante siglos, que se llama Purim y que celebraban y que hacían recordando todas las cosas que Dios había dicho en ese libro. ¿Alguien sí lo sabía aquí? A uno de esas cosas cuando lee de Israel las lee como lejos, como una gente que está por allá, como un pueblo mítico que está por allá en el pasado. Pero quiero decirle que Israel sigue existiendo. Hoy existe como pueblo y están ahí en esa tierra. Amén. Entonces,
Purim es una fiesta muy especial y una fiesta que, a pesar de que no es una fiesta toraica de las 7 fiestas reveladas en la Torá de Moshe, sí es una fiesta bíblica y es una fiesta que ha sido dada al pueblo de Israel y que tiene una connotación especial, y es necesario que nosotros, entendamos eso que está allí para que podamos participar de eso con toda la motivación, con toda la intención y también con el conocimiento. En la medida que conocemos, es más fácil para nosotros conectarnos con esa herencia que recibimos. La fiesta de Purim es una fiesta que se festeja todos los años en el calendario hebreo, el día 14 del mes de Adar. Este año secular, el mes de Adar comienza el 27 de febrero del 2017. Desde ese día comienza el mes de Adar. El 14 del mes de Adar caerá para este año, anote eso, el 11 de marzo del 2017. Al caer la tarde comienza el 14 del mes de Adar. A la caída del sol y luego durante todo el día, toda la noche esa y hasta el día domingo 12 de marzo es Purim, ¿sí? En las ciudades amuralladas como Israel se celebra también el día 15, ¿ya? Ahora, es muy importante que usted comprenda algunas cosas que están aquí. La fiesta de Purim es una conmemoración que hace el pueblo de Israel de la salvación que Dios le dio, de ese plan terrible que había preparado Amán de destrucción contra Israel. Vamos a la Biblia, al libro de Esther, que es donde está narrada esa historia. En el capítulo 3 dice qué era lo que quería hacer este malvado que se llama Amán. Capítulo 3, versículo 13. Mire lo que había determinado. Y se enviaron las cartas por medio de correos electrónicos de la época, correos a todas las provincias del rey, con una orden de destruir, escuche, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y de apoderarse de sus bienes en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Tremendo plan maléfico tenía Amán contra el pueblo judío. Ese es un plan que no solamente que tuvo Amán en aquellos días, sino que es un plan que siempre se ha levantado un Amán en la historia. El año pasado di una charla para los días de Purim en donde expliqué acerca de Amalek y su descendencia y el espíritu de Amalek, cómo ha estado en Hitler, cómo ha estado en los musulmanes, en los palestinos. Entonces esa gente ha estado ese espíritu de Amalek, que es donde desciende Amán, que ha querido siempre destruir a Israel. Hay una proclama que siempre han hecho hace un tiempo, presidente pasado que hubo en Irán, que es Irán fue lo que era Persia, donde se dio esta historia. Actualmente Persia es Irán, y ese señor, ese presidente, todo el tiempo estaba diciendo que la destrucción de Israel era, o sea, él buscaba la destrucción de Israel como fuera, que los iba a acorralar y que los iba a meter y ahí mismo los iba a acabar, los iba a destruir. Y era una proclama, y todavía sigue siendo la proclama de varios líderes mundiales que han estado con esa actitud. Lastimosamente hay muchos Amán en la época, incluso creyentes en Dios. Gente a veces que con sus intenciones, sus expresiones, sus actitudes, odian a Israel sin causa, hablan mal de Israel. Y no se le haga extraño que usted, por ser parte de esta comunidad y de entender que usted hace parte de ese pueblo también y que usted tiene una herencia espiritual con ellos, también lo rechacen y lo odien y lo vean raro, lo vean extraño y hasta lo maldigan y oren en contra suya. Pero yo después le voy a echar un cuento. Entonces, Purim es una fiesta que celebra esa salvación, eso que Dios manifestó en esos días del plan maléfico que tenía Amán contra el pueblo de Israel. Esta fiesta se reconoce como la más alegre de las fiestas que celebra el pueblo de Israel, debido a que Dios salvó a los judíos del exterminio de manos del imperio persa que gobernaba el rey Ahasverosh, que se conoce en español, han traducido en las Biblias que tenemos en español como Asuero. Su nombre era Ahasverosh. También en algunas partes de la historia lo conocen como Jerjes. Ustedes vieron una película que se llama 300. Jerjes que aparece ahí, es ese señor, ese. Aunque aquí era negro y tal, yo no estoy tan seguro que tan negro fuera, pero ese señor. Es tan importante esta fiesta que la Mishnah, esa parte de la tradición, de la ley oral judía, enseña en el Tratado Tanit que desde el mismo comienzo del mes de Adar hay que alegrarse y regocijarse.
Es decir, tan pronto llegó Adar, entró un tiempo de regocijo, de alegría. Y todo el pueblo de Israel, donde quiera que se encuentra, entra en esa dimensión del gozo. Yo no sé si cantan una canción por ahí que dice, este gozo nadie me lo puede quitar, ¿ya? Pero hay especialmente gozo en ese tiempo. Y no solamente alegría, pasa algo muy parecido a lo que pasó en Hanukkah, y es que aumenta la alegría, pero también aumentan los milagros. Diga conmigo, yo quiero alegría y yo quiero milagros. ¿Sí? ¿Cuántos quieren alegría y milagros? Qué bendición, ¿no? Poder estar contento, poder tener dicha, poder tener esa tranquilidad en el alma y saber que el Eterno de una manera especial se mueve. En Adar han dicho los sabios de Israel que hay tiempo de gozo y tiempo de milagros. Y que ese gozo no se para. Si uno logra entrar en la dimensión de ese gozo y de esa alegría, puede permanecer uno durante todo el año con ese gozo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de dónde proviene esa palabra, Purim? Ahora Fernanda dice que de suerte. Está bien. Pur significa suerte. Purim, ¿qué significa? Suertes. ¿Por qué? ¿Por qué salió eso? Vamos a ver. Gladys Gaviria, ¿por qué se llama suertes esa fiesta? ¿Debido a qué? Así es. Amán estaba buscando la manera de encontrar el día propicio para exterminar a los judíos. Entonces cogió y echó suerte, y esa suerte cayó el 13 de Adar. Y dijo, el 13 los acabo, el 13 los destruyo. Incluso hizo una horca donde iba a destruir, a matar al líder de los judíos, que era Mordejai o Mardoqueo. Estaba convencidísimo, hizo una horca altísima porque allí iba a ahorcar al líder de los judíos para que todo el mundo cogiera miedo, se asustara y perdiera en el año antes de que los mataran. Ese día se llama así por eso. Ahora, quiero narrarle un poco, no voy a coger toda la Biblia para mostrarle porque usted va a tener la tarea de leer, y aquí también vamos a estar leyendo, tanto en el ayuno que vamos a hacer antes de Purim, como en el mismo Purim vamos a estar leyendo eso. Pero quiero narrarle un poco la historia de Purim, cómo se desarrolla, para que usted se ubique un poquito. Hace más o menos unos 2500 años, es decir, aproximadamente unos 500 años antes del Mesías, el ejército de Nabucodonosor llegó a Israel y destruyó el templo que había, el santo templo que había construido Salomón. Después de todo eso, Israel fue a esa parte de Israel que fueron llamados los judíos, que eran la parte del sur de Israel. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel, el profeta Daniel. Esa gente fue llevada cautiva a Babilonia y vivieron muchos años allí. Pero esa gente que había sido llevada cautiva por Nabucodonosor, luego lo que ellos le hicieron al pueblo judío, lo hicieron otros imperios. Aparecieron los medos en cabeza de un rey que se llamaba Darío, y aparecieron los persas en cabeza de un rey que se llamaba ¿cómo? Ciro. ¿Se acuerdan? Ciro el persa. Ciro el persa. Y Dios usó a estas personas, a este imperio medo-persa, para imponerse sobre los babilonios, y los persas quedaron gobernando todo ese territorio. Y ese territorio quedó en manos de ese rey que se llama Ahasverosh o Asuero. Después de un tiempo él terminó siendo el rey de ese lugar, y en el siglo IV, antes de la era común, él tenía el dominio de 127 países, digamos 127 lugares, se conocían en esa época como países. Él gobernaba, era como el gobernador del mundo de esa época. Y dentro de toda esa gente que estaba bajo su dominio, estaban los judíos que vivían en esa zona del mundo, allá en el Medio Oriente. Después que pasaron 3 años en que Ahasverosh o Asuero ya se sintió que tenía fuerza en el gobierno, que ya todos los pueblos lo aceptaron como el rey, digamos, supremo, que se conocía en esa época como rey de reyes, rey que gobernaba sobre otros reinos. A los 3 años de eso, él llegó y dijo, vamos a hacer un sancochón, una fiestononona. Hizo una fiesta impresionante, suntuosa, que duró 180 días. En esa fiesta había vino, había de toda clase de lo que usted quiera. Se tomaban copas de oro, todo era de oro. Una cosa, había demasiada plata, y este hombre invirtió mucha plata en eso. Una fiesta para todo el mundo. Eso es más o menos un festival vallenato durante 180 días. Desorden ahí, terrible, grande. Y para esa época llevaban allá a los silvestres de la época y a toda esa gente por allá. Se formaban unos desórdenes bestiales allá. Pero aparte de eso, él no quedó contento con los 180 días de fiesta. Y después, en la capital, en Shushan, que se conoce como Susa,
la capital del reino, hizo una fiesta ya más pequeña para la gente de la capital que demoró una semana aproximadamente. Y en esa fiesta pequeña, él reunió a los hombres en un lado y las mujeres se reunieron en otro lado. Y él quería que su esposa fuera vista por todos los hombres. Él quería mostrar la belleza de su mujer a todos los hombres. La mandó llamar y le dijo que viniera a presentarse. Y hay varias teorías respecto a eso. Parece que eso implicaba que ella se desnudara delante de ellos y varias cosas. Y ella dijo, no, como era el rey de reyes, era una vergüenza grande. Entonces los asesores políticos que él tenía le dijeron, eso no puede pasar. ¿Cómo se va a negar la esposa del rey? Y entonces él dijo, bueno, desaparezcan a esa mujer. Dice la tradición que él mandó a matar a esa mujer y él quedó sin esposa. Entonces quedó cholito. Y en ese asunto, él llega un momento en que recibe también consejo para hacer un reinado nacional de la belleza. No sé si ustedes se dan cuenta, pero en la historia de esto uno se da cuenta que todo lo que pasa hoy es algo que ha pasado siempre. Estos festivales del mundo, esas fiestas, entonces eso pasó. Y hubo una fiesta ahí de modelaje, un concurso de belleza nacional y buscaron a las mujeres más bonitas para venir a participar de todas las partes, de todas las tierras donde habían funcionarios del rey, trajeron mujeres. En Shushan, en Susa, había un hombre judío que amaba a Dios, lo respetaba y que era respetado por el pueblo, que se llamaba ¿cómo? Mardoqueo. Se conoce en el mundo judío como Mordejai. Mordejai ben Yair, el hijo de Yair, benjaminita. Era un hombre que era respetado por el pueblo judío en esa zona y él tenía a una prima que había criado como una hija suya. La crió durante bastante tiempo y esa niña se llamaba Hadasha, también Esther. Y él la crió y en medio de toda esa gente que fueron recogiendo mujeres para el rey, a ella se la llevan para que participe dentro de ese concurso. Dice la tradición de Israel que la llevaron a la fuerza. Ella no quería eso y la terminaron llevando y de todas maneras la metieron allá. Y bueno, allá le hacían una cantidad de preparaciones a esta reina. No solamente en Venezuela donde preparan las reinas bien, allá las preparan bien. Las echaban ungüento, hacían de todo tipo de cosas. En medio de todo, Dios tenía un plan. De esos planes extraños, esas obras extrañas que solamente Dios sabe hacer. Y Dios permite que esta mujer sea seleccionada como la reina que gana allí el concurso de belleza. Sin embargo, Mordejai le dice a Esther, Esther, hija, tu nombre significa secreto. ¿Sabes que Esther en hebreo significa secreto, oculto? Tú tienes que ocultar tu identidad. No vayas a decir allá que tú eres judía, porque nos van a matar. Usted quédese calladita, usted esté allá, Dios va a hacer algo. Ella fue, se quedó callada, como él lo dijo. Mordejai, ya estando Esther dentro del palacio, Mordejai un día iba y se dio cuenta que un grupito de siervos del rey estaban haciendo un plan para matar al propio rey, a Ahasverosh. Mordejai no era chismoso, pero le escuchó y él fue y avisó al rey que había una gente que estaba preparando la muerte y mandaron a colgar a esas personas. Eso quedó ahí. Mordejai quedó ahí, no le hicieron ninguna deferencia, no tuvieron con él no le dieron ningún regalito por haberle salvado la vida al rey ni nada de eso, pero eso quedó quieto. Y es interesante eso, muchas veces tú haces cosas en honor a la justicia y nadie te reconoce nada. Eso tampoco es nuevo. Tú haces cosas en honor a la justicia, en honor a la verdad, y de pronto no aparece nadie para decirte, qué bueno, hiciste esto, tienes una recompensa. Pero quiero que sepa una cosa, de esta historia de Mordejai, que nadie lo reconoció en el momento. Pero cuando el tiempo pasó, Dios permitió que el rey Ahasverosh perdiera el sueño y él se sentía que estaba mal y no sabía qué estaba pasando. Y de repente dijo, bueno, para ver si me da sueño, tráiganme ahí las crónicas de lo que pasó en aquel tiempo. Y entre las historias que comenzaron a leer, le leyeron una parte donde vino un judío llamado Mordejai que fue y avisó para que no lo mataran a él. Y entonces se desató una historia maravillosa allí, donde ustedes saben que Mardoqueo terminó siendo puesto en alto. Y eso me parece interesante, porque así puede pasar con usted y conmigo cuando en honor a la justicia y a la verdad hacemos cosas para el bien de los demás y los demás muchas veces no nos reconocen. A veces el esposo no reconoce, la esposa no reconoce, los amigos nos ven, el pastor no se da cuenta cuántas cosas buenas yo hago, nadie se da cuenta, pero hay uno en el cielo que se está dando cuenta. Y si tiene que orquestar un plan para que al final salga a la luz quién eres tú de verdad y cómo has obrado tú en silencio para recompensarte, Él lo hace. Amén.
Así que tenga eso siempre en cuenta. Nadie sabe lo que está pasando, todo el mundo está callado y nadie, incluso muchas veces más bien, te echan la culpa a ti de las cosas malas que pasan. Pero llega el día en que Dios en su misericordia te levanta en alto y le hace ver a la gente, ese hombre yo lo tenía ahí guardadito, porque ese hombre yo tenía un plan especial para él. Entonces todo el mundo es cuando va a llegar a saludarte, bendito sea Dios, tú eres un hombre, una mujer de Dios, tú sí sabes hacer las cosas bien hechas y tal. En medio de esa historia, el rey Ahasverosh tenía un grupo de líderes, de gente que estaba al lado de él, y uno de ellos era Amán, un hombre que era Agageo. En el capítulo 3, versículo 1, dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata el Agageo. O sea, en vez de haber puesto en alto a otro, puso a ese hombre. Le dio un lugar, digamos, como primer ministro. Pero él tenía una particularidad. Este hombre era descendiente de Agag. Los que conocen la historia saben que en Primera de Samuel Dios le exige a Shaul, el rey Shaul, que acabe con los amalecitas. Los amalecitas eran unos antisemitas terribles. Fueron una piedra en el zapato para el pueblo de Israel siempre. Y Dios determinó, hay un mandamiento en la Torá que dice que la memoria de Amalek tendría que ser borrada de la tierra. Y Dios le dijo a Shaul, al rey Saúl, tienes que acabar con ese pueblo, tienes que acabar con esa gente. Y Saúl, bueno, desobedeció, porque obedeció a media, hizo lo que quiso, cogió por ahí unas cuantas cositas para él, acabó con unas cuantas personas y tal. Y luego Dios le dijo, no hiciste lo que tenías que hacer, yo te desecho. Me he buscado un hombre fiel, uno que haga todo lo que yo digo, uno que cumpla todas las cosas que yo digo. Fue cuando buscó a David. Dentro de esa gente que él no mató, al que no mató fue a Agag, el rey de los amalecitas. Y ese rey que quedó vivo tuvo un descendiente. La línea de su descendencia terminó en este que estaba aquí. Y este tenía odio por los judíos. Amén. Siempre que yo leo esa historia, yo pienso siempre en cómo uno cuando Dios le da una orden y la cumple a medias, cuando deja las cosas a medias, Dios muchas veces permite que esa desobediencia de nosotros se quede por allí. Y si nosotros no nos arrepentimos de verdad y no cambiamos de actitud, el Eterno permite que luego se nos levante un enemigo a cobrarnos la factura que le debíamos. Por eso es que a Dios hay que obedecerle con el corazón y con todo. Hay que hacer una obediencia completa a Dios. Amén. No hay como cuando uno quiere, sino todo lo que Dios quiere. Entonces este hombre Agageo se levantó, odiaba a los judíos y para rematar, el rey había dicho que este hombre tenía que ser honrado y todo el mundo tenía que postrarse ante él, ¿sí? En reverencia. Mordejai era un poco alzado y Mordejai no sentía respeto por Hamán. Cuando Hamán pasaba y él estaba esperando que Mardoqueo se le arrodillara, Mardoqueo no se le arrodillaba nada. La tradición dice que porque Hamán utilizaba un símbolo idolátrico en el pecho y entonces él no se postraba ante él para no dar la impresión de que está también honrando a su deidad. Cualquiera que haya sido la razón, Mardoqueo dijo, yo no me postro ante ese hombre. Yo soy un judío, yo no voy a postrarme ante él. Obviamente, este hombre ya tenía odio por los judíos y con eso se le puso el odio a 1000. Llegó un momento en que Amán, al darse cuenta de que este hombre no le tenía respeto, va a donde el rey y le dice, yo te doy tanta plata para que tú me permitas matar a este hombre y a los judíos. Quiero exterminar a los judíos. Quiero que me des permiso para matar a toda esa gente. Entonces el rey le dijo, no te preocupes, quédate con ese dinero. Tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras. Tú eres el primer ministro y puedes hacer como te parezca. Cuando Mardoqueo se dio cuenta que había un edicto que se había firmado para la destrucción de él y de los judíos, entró en temor y molesto también, rasgó sus vestiduras y clamó a Dios, porque sabía que lo que venía era feo. Y él envía un mensaje a Esther y le dice a Esther, preséntate ante el rey y habla a favor de tu pueblo. Y Esther le dijo, no tío, lo que pasa es que para que el rey me pueda aceptar, tiene que pasar, yo no sé qué tiene que pasar, solamente un milagro. Y él me tiene que mandar a llamar y ponerme su cetro, y si no, a mí me matan. En el capítulo 4, versículo 13 al 14, Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther, después que ella dijo eso. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán en algún otro lugar, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Eso le pegó firme a Esther, a cualquiera, ¿no? Fue una exhortación, fue un desafío, de esos desafíos que muchas veces pone Dios delante de nosotros, que muchas veces no son fáciles.
pero que nos dice, o lo haces tú, o yo voy a ver a quién busco, pero yo traigo lo que voy a traer, traigo libertad, traigo sanidad, hago lo que sea. Si tú no te quieres dejar usar de mí, yo usaré al que yo quiera. Dios nos ama muchísimo y Dios tiene planes para todos nosotros y quiere usarnos. Pero si nosotros no nos rendimos a Él y no queremos ser un instrumento de Él para hacer la obra de Él, entonces Él dice, bueno, mijito, usted siga su camino, que yo me busco a una persona que sirva y que me sea fiel. Yo no quiero que Dios busque a otro, yo quiero que me use a mí. ¿Y usted? Yo quiero que me use. Cada uno de nosotros tiene un potencial que Dios puso en nosotros para usarnos en el momento propicio. Y si nos damos de flojo y si no prestamos atención y si estamos fuera del plan, si estamos desconectados, el Eterno busca a otro para que cumpla su propósito. Esther termina aceptando la propuesta de su tío, pero le pide a su tío algo muy espiritual, muy bueno, y le dice, bueno, mientras que yo me preparo, necesito que yo voy a estar aquí orando, voy a estar ayunando aquí con la gente que me rodea a mí cercana. Dile allá a nuestro pueblo que todo el mundo entre en ayuno. Y hubo 3 días de ayuno de todo el mundo, niños, todo el mundo ayunando. 22,000 niños estaban ayunando. Escuchen eso, padres que están aquí, porque vamos a hacer un ayuno. Se hace un ayuno antes de Purim, el día anterior. Quiera Dios que ustedes puedan venir y también traigan a los niños hasta donde aguanten, así como lo hemos hecho en Yom Kippur. Vamos a tener un ayuno y los que puedan estar y los que no puedan estar, ayunen donde vayan a estar, pero ayunen hasta donde Dios les dé la fuerza, pero llévense, traten de llevar una actitud de ayuno a su trabajo, donde sea. Yo después les voy a dar las indicaciones aquí en la enseñanza y para qué se ayuna. En este caso, el ayuno fue un tiempo de arrepentimiento, de llegar ante el Eterno, orar, pedir al Señor que pusiera en gracia y en favor a Esther para que ellos no fueran exterminados. Esther, en medio de todo eso, después de 3 días de ayuno, visitó a su esposo, entró donde él, Dios puso en gracia a Esther, el hombre la aceptó y ella le dijo, te tengo una invitación, te tengo preparado un banquete. ¿Listo? Y entonces el rey fue al banquete que ella le preparó. Y allí hicieron un brindis y todo y llevó a Amán y Amán estuvo ahí pasando la chévere. Esther calladita, muy prudente ella, simplemente estaba esperando que fuera el momento propicio. La gente sabia, la gente que ayuna, la gente que ora, sabe que todo tiene un momento especial para hacer las cosas. Amén. Amán se fue, estaba muy contento, se sintió dichoso porque lo habían honrado al haber estado en un banquete que había hecho la reina para su rey y a él lo habían invitado. Él se sentía grande. Él lo que no sabía lo que se estaba cocinando. En medio de todo eso, una vez más Mordejai se encuentra con este Amán, no se arrodilla y el hombre manda a hacer una horca, preparar una horca para el tío de Esther, tío, primo, papá. Después de todo eso sucedió que entonces este rey pierde el sueño, vinieron los sirvientes, lo que ya les conté, y dijo, bueno, ¿y a ese Mardoqueo se le dio algo aquella vez? ¿Se le dio algún honor, alguna cosa por haber contado lo que había pasado? No se pasó nada. ¿Cómo va a ser posible? Traigan a ese hombre, vamos a ver cómo lo honramos. Y llamó a Amán y le dijo, Amán, si a ti te tocara honrar a una persona, ¿qué harías? Él no sabía de quién se estaba tratando y él le dijo, no, rey, a esa persona, él creía que era él que iban a honrar. Y entonces él dijo, no, a esa persona yo la pasearía en un caballo, le pondría una ropa bien chévere, una corona, lo mejor dicho, lo pondría súper bien, vestido de rey y todo eso. Entonces él dijo, el rey lo va a hacer conmigo. Y entonces, qué gran idea, le dice el rey. Trae las vestimentas, trae el caballo y trae la corona y trae todas esas cosas para que tú vayas a hacer eso con Mardoqueo. Tuvo que haber sido una patada fuerte, ¿verdad? Que tú creas que te van a honrar a ti, que tú eres el grande, que el rey está feliz contigo, pero resulta que el rey te va a poner a honrar a ti, a alguien que tú desprecias, a alguien que tú miras con enojo y que estás planeando matarlo. Solamente eso lo puede hacer Dios. Sucede que viene un segundo banquete. En ese segundo banquete el rey, muy dadivoso con su reina, ¿qué quieres que te dé? Hasta el 50% del reino si me lo pides. No me des 50% del reino. Yo lo que quiero es que tú nos salves. Yo soy judía, por fin le dijo. Yo soy judía y hay un hombre aquí en tu reino que nos quiere matar. Si mata a mis hermanos, me tiene que matar a mí. ¿Cómo va a ser? El rey dijo, ¿quién es ese hombre? Entonces él le dijo, ese hombre es Amán. El rey dijo, bueno, puede ser mi primer ministro, pero no voy a poner en peligro ni a ti ni a tu familia. Así que en la horca que él construyó para el otro, vayan y me lo ahorcan a él. Se le acabó la recocha a Amán. Y eso me parece espectacular, porque una de las cosas que tiene esta historia de Esther
Es como se transforman las circunstancias por causa del poder de Dios, actuando en secreto a favor de los suyos. Cuando los suyos lo buscan en ayuno, en oración, Él mueve las palancas celestiales y transforma el mal que tiene planeado contra ti el enemigo como un bien grande para ponerte en alto, darte gloria y honor. Amén. Así que si usted es humilde y usted es consciente de la necesidad que tiene de Dios, el Eterno puede hacer eso con su vida. Las cosas comienzan a cambiar, las propiedades de Amán se le fueron dadas a Esther, a Mordejai se le designó como primer ministro, se le quitó el lugar al enemigo y se le puso a él. Se le dio honra, se le dio honor a este hombre. Ya entonces, de todas maneras, había un edicto todavía que se había establecido, que tenían que matar a los judíos y bueno, entonces Esther habló con su tío papá y se pusieron de acuerdo y ese edicto, ya como lo declaró el rey, no se puede cambiar. Lo que el rey dijo tiene que hacerse, entonces vamos a buscar un plan para protegernos nosotros y buscaron una forma para que el rey les diera poder para ellos protegerse y además defenderse de sus enemigos. Vino una lucha grande y los judíos vencieron en esa batalla y el 13 de Adar de ese año los judíos de todo el imperio persa se movilizaron, mataron a todos sus enemigos y entre los que mataron estaban 10 hijos que había tenido Amán también. ¿Sí? Descendiente, como que dice, bueno, ya no hay más descendencia de aquí para adelante. Y allí entonces se declaró una festividad. Ahora quiero que vayan entonces conmigo a Esther capítulo 9. Me gusta leer esto directamente de la Escritura, porque hay algunas personas que tienen una enseñanza que sin querer queriendo tiene un espíritu amalecita también, y jamanita metido. Y entonces, a pesar de que creen en el Dios de Israel y todas esas cosas, critican que los judíos hagan esta celebración y que tengan todas estas cosas porque ellos creen que ya eso pasó, etc. Pero aquí pasa algo, en capítulo 9, versículo 20 en adelante, dice la Biblia. Escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes de cada año. Escuche eso, de cada año. Como días en que los judíos estuvieron en paz con sus enemigos y como el mes. Y es interesante eso. Mire, que Purim no solamente es el día 14 de Adar que se celebra, sino que habla de mes en el que la tristeza se trocó o se transformó ¿en qué? Alegría. Baruch Hashem. Este es el potencial que tiene Purim. Un mes en que la tristeza se convierte en alegría. Y dice, el luto en festividad. O sea que a pesar de que se celebra un día, durante el mes de Adar estamos celebrando. Tenemos una actitud de gozo, tenemos una actitud de alegría, ¿verdad? Por lo que Dios hizo en el pasado, pero también por lo que va a hacer en nosotros. Amén. Si usted le cree al Eterno, el Eterno va a hacer cosas grandes en este Adar, en su vida. Va a cambiar la tristeza en alegría. Te va a cantar bien esa canción que dice, has cambiado mi lamento en danza, ¿verdad? Te cambio mi tristeza, mi enfermedad por gozo y alegría. Dice aquí, que los convirtieran en días de banquete y de gozo, en días de enviar regalos cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Baruch Hashem. Dice, y los judíos aceptaron esta costumbre que ya había comenzado a observar según les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado un plan para exterminarlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para arruinarlos y acabar con ellos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, éste ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que los colgaran a él y a sus hijos en la horca. Verso 26, por eso llamaron estos días Purim, por el nombre Pur. Asimismo, debido a lo relatado en esta carta y por lo que ellos mismos vieron y lo que les llegó a su conocimiento. Verso 27, los judíos establecieron y prometieron que ellos, sus descendientes y todos sus, ¿qué? Allegados. Y esto es una cosa que me parece genial, sus allegados. Y yo creo que ya nosotros ni siquiera somos allegados, nosotros somos hermanos. Nosotros estamos ahí metidos, por eso también celebramos, ¿ya? Porque somos allegados por el Mesías, estamos cercanos a ese pueblo. Son nuestros hermanos a quienes amamos y también honramos.
¿verdad? Y creemos que lo que Dios le dio a ellos, nosotros también podemos disfrutarlo con gozo y con alegría. Disfrutar la alegría que Dios les ha dado a ellos, dice. Y todos sus allegados no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito esta fecha, de año en año. Que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Es decir, de aquí hasta que un judío, hasta que exista el pueblo de Israel, ellos van a celebrar esto. Hay una promesa hecha por ese juez de Israel, ese líder que se levantó en esa generación y esta mujer que fue un instrumento de redención para el pueblo. Y dice el verso 29, y la reina Esther, hija de Abigail y Mordejai, el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, palabras de shalom y de emet. Dice, para confirmar estos días de Purim en la fecha señalada, según les había ordenado Mordejai, el judío, y la reina Esther, y según ellos lo habían establecido para sí mismos y para su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su lamento. Un paréntesis pequeño antes de seguir. No sé si ustedes se dan cuenta que el que está escribiendo esto habla de el judío, los judíos. Y él está hablando como en tercera persona. A veces hay personas que cuando leen los evangelios, en Juan se lee mucho y era la fiesta de los judíos, y era las cosas de los judíos. Entonces ellos toman eso como una forma, como algo de, eso es de ellos por allá aparte, eso fue en aquel momento para ellos. Y de hecho quien está escribiendo pareciera dar a entender que él ya no es parte de eso. Es una forma de escribir. Estoy totalmente seguro que quien escribió ese libro era un judío. Pero lo escribe de esa manera para describir a los lectores que esas personas, digamos así, de Judea, llamados judíos, pues, eran conocidos como los judíos. Y no era porque estaba diciendo que él no hacía parte de eso, ni mucho menos. Un simple paréntesis, porque me he encontrado que hay personas cuando dicen, y los judíos hicieron esto, y los judíos, y generalmente cuando, por ejemplo, el Evangelio de Juan habla, y de los judíos, está hablando de los líderes judíos. Líderes, las cabezas, los jueces y los sacerdotes y eso. Dice versículo 31. Para confirmar estos días de Purim en la fecha señalada, según les había ordenado Mardoqueo, el judío y la reina Esther, y según ellos lo habían establecido para sí mismo y para su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su lamento. Después del ayuno vino alegría. El mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim y ello fue registrado en un libro. El registro general quedó aquí en este libro. Ahora entonces, a causa de toda esa historia, se han establecido unas costumbres que se hacen días de Purim y quiero que lo tenga usted bien en mente para que usted esté desde ya. Por eso quise hoy hacer este recorderis para que usted esté pendiente y desde hoy mismo usted comience a hacer preparativos y comience a organizarse para cumplir con esto, para buscar la manera de, si es verdad que usted dice, bueno, la bendición del pueblo de Israel viene sobre mí, también las responsabilidades que están unidas a estas cosas también deben ser nuestras, ¿verdad? ¿Qué se hace? ¿Qué costumbre se tiene para los días de Purim de acuerdo a esta historia que les he narrado y que está allí en la Escritura? Hay algo que se conoce como Tanit Esther, el ayuno de Esther. En el capítulo 4, versos 15 al 17, está narrado, ¿verdad?, que ellos se reunieron 3 días a ayunar. En este caso, la tradición ha determinado un día porque es memorial, es simplemente un recordatorio, es simbólico. Ya no van a ser los 3 días llorando allá porque los van a matar allá. Aunque, y aquí les voy a decir algo, en vísperas de Purim se ayuna también para interceder por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vive un Purim cada año, real, como en aquellos días. Una guerra que hay contra el pueblo judío de palabras, una guerra política, una guerra social, una guerra religiosa, está siempre librando el pueblo de Israel. Y en este ayuno que vamos a tener aquí, vamos a estar orando de manera muy especial para que los méritos de Yeshua, que es nuestro Mesías, cambie, anule, elimine, destruya todo decreto malévolo que se haya levantado contra el pueblo de Israel, contra el Estado judío, incluso contra aquellos que están fuera, en este momento que no están guardando la palabra como debe ser la Torá. Todo decreto que haya sido establecido contra Jerusalén. Ustedes, yo no sé si saben, pero en estos días hubo una reunión donde se reunieron 70 naciones. Francia se reunieron
para establecer que Jerusalén sea dividido, o sea, que no sea más la capital, que mejor dicho, ellos están en contra de la fe bíblica que dice que Jerusalén es la capital indivisible y eterna de Israel. Quieren quitar eso de por medio, es decir, quieren que los palestinos, los árabes, esta gente tenga el mismo derecho y sean dueños de esa tierra como es el pueblo de Israel. Y eso es antibíblico. La verdad, por puro cariño, los árabes y esta gente vive allá. Porque en realidad la palabra está dada desde el principio que esa tierra es de Israel. Y han habido guerra y todo el mundo se la quiere adjudicar, todo el mundo la quiere, incluyendo a Roma. Roma no aparece en la Biblia por ninguna parte. Por eso no se le haga raro que los católicos vayan a querer tener la capital en Israel, allá en Jerusalén. Ellos miran toda la Biblia y dicen, bueno, ¿dónde está aquí Roma, la capital de la fe bíblica? No lo encuentran. Hay muchos países, mucha gente, la ONU, todos los días inventándose un cuento nuevo. Todas esas organizaciones que están unidas a la ONU se inventan una película nueva al final para decir que Israel no es de los judíos, sino de los árabes, de los musulmanes, de toda esa gente. Hace un tiempo sacaron una resolución declarando que el Kotel, el lugar del Muro de los Lamentos, donde van a rezar nuestros hermanos judíos, no es un lugar judío, sino de los palestinos, de los árabes, de esta gente. ¿Cómo se le ocurre? ¿Ya? Es una cosa totalmente hasta antihistórica, anti de todo. Pero como tienen el poder y el apoyo de muchas naciones, tratan de hacerlo. Pero en este ayuno, especialmente, nosotros vamos a estar orando para que todas esas cosas sean revocadas. Amén. Y escúcheme, no somos dos, somos muchos que en Colombia y en el mundo vamos a estar en esa misma dinámica. Y yo creo que eso tiene mucho poder. Amén. Miles de personas. Cuando miles de personas se unen a orar, a interceder, a clamar por una razón como esta que le agrada a Dios, el Eterno responde y ayuda. Y eso ha sido una de las cosas que ha mantenido al pueblo allí, porque ha habido mucha gente también, así como hay dentro de las naciones rechazando, odiando y haciendo planes contra Israel, también hay gente en las naciones que está siendo usada como instrumento de bendición para el pueblo de Israel. Amén. Entonces se ayunará para eso. Y de paso, en ese ayuno, también nosotros oramos para que sea revocado todo decreto maligno contra nosotros, contra nuestra familia. Todo decreto que se haya establecido en el mundo de las tinieblas para hacernos daño a nosotros, que también somos herederos de estas promesas. Oramos para que el Eterno traiga libertad, traiga sanidad. Mejor dicho, desde el mundo espiritual, toda cosa que esté atrancada en la vida de nosotros, todo lo que esté operando y que nos maldiga o que nos atrase o que nos mantenga paralizados, en ese ayuno del Eterno vamos a orar para que el Eterno lo rompa. Amén. Así que lo invito para que se pongan en esa tónica y venga. Y ustedes, hermanos, que me están escuchando desde otros lugares del mundo, a través de la radio, también lo pueden hacer desde su casa y pueden estar allí en esa misma dinámica clamando y orando para que el Eterno rompa. Y nosotros también les apoyaremos desde acá con nuestras oraciones. Entonces se ayuna, es una misbah, es un mandamiento de los jueces de Israel, que para revivir los milagros acontecidos de Purim se lee y se escucha la Megilá, o sea, el libro de Esther, 2 veces. Una vez en la víspera de Purim y por segunda vez durante el día de Purim. Eso es nuestra celebración aquí, repetimos eso. Y hay una costumbre, por eso es que es importante leerla en casa, porque también aquí tenemos una costumbre, la leemos, pero cada vez que se pronuncia el nombre de Amán, se coge una matraca, se suena, se pita, se hace así en el pie, porque la Biblia dice que debemos borrar la memoria de Amalek. Y entonces en el pueblo judío hay unas señales simbólicas de borrar el nombre de Amalek. Cuando se pronuncia ese nombre, entonces se declara, digamos así, derrotado, haciendo una bulla en el momento de ese nombre. De todas maneras, la idea es interiorizar la historia para comprender lo que Dios hizo en ese tiempo y mantenerlo en el corazón, porque es lo que Dios también quiere seguir haciendo con el pueblo judío y con nosotros también. Amén. Entonces, para cumplir ese mandamiento, digamos así, es fundamental escuchar cada palabra, leerla, escucharla. Si usted no sabe leer, por lo menos poner a alguien que la lea desde el primer versículo hasta el último versículo, es un mandamiento así establecido. Hay otra cosa que está ahí basada en el texto de Esther, y es que Purim es un tiempo especial para preocuparse de los necesitados, de los pobres, que es una responsabilidad durante todo el año, pero que en Purim es un precepto especial recordar a las personas que están en necesidad.
Por eso usted ve que el texto bíblico, allí en Esther capítulo 9, versículo 21, en el versículo 22 dice que ellos llevaron regalos a sus vecinos, a sus amigos, pero que también le llevaron a los pobres. Eso se llama sedaká. El regalo para los pobres se llama sedaká. Y estoy invitando, aprovechando la oportunidad para invitar a todos estos hermanos que están aquí en internet escuchándonos para que participen. Le agradecemos que el año pasado muchos se movieron, oramos para que este año se siga moviendo. Este año esperemos que podamos ser más. Los que estén en Estados Unidos, los que estén en Argentina, en cualquier parte donde estén, pueden enviar y cuando envíen, manden la nota. Esto es especialmente para la sedaká que se da en Purín. Vamos a bendecir a la gente. Así que desde ya vaya apartando ropita que tiene allá de Isaac, hermana, de Memo, ¿sabes? Buscando las cosas buenas que usted sepa que se le puede dar a una persona que tiene necesidad. Y lo hacemos con gente de nuestra comunidad y lo hacemos con gente de afuera. Eso alegra el corazón de la gente. Hemos visto cómo el Eterno nos ha bendecido llevándose de acá en diferentes ocasiones. Aunque digamos así, cada persona tiene la responsabilidad de darle a cualquier pobre. De alguna manera creemos que si unimos esfuerzos es mejor unirnos entre todos, traer el mercado, lo que sea que vamos a dar, y entonces hacer una sola cosa y buscamos a la gente específica, a la gente que necesita, ¿ya? Entonces usted también lo puede hacer. Incluso si usted sabe que tiene un vecino que está mal, una persona que conoce, un familiar, un hermano de la congregación, que usted sabe, que en su intimidad sabe que está pasando necesidad, y usted puede comprar un mercado y llevárselo. Aproveche el ambiente de Purín para que el cielo también se abra sobre su vida. Además de eso, hay algo que aquí no hemos practicado mucho, porque nos hemos concentrado en obviamente ayudar a los pobres. Pero este año podríamos hacerlo, haciendo un esfuerzo más. Dice la nota que aparece en versículo 22 del capítulo 9 de Esther, dice que cada uno le daba regalo a su vecino. Nuestros hermanos judíos acostumbran a hacer estas anchetas, parecida a la que hace la gente secular en Navidad y eso, que entonces ahí echan dulces, salchichas, kosher, vino. Miren, esa es una ancheta judía que se reparten entre ellos, entre hermanos, ¿ya? Entonces, si usted no tiene para una ancheta, si usted no trabaja en provisiones a trato, por ejemplo, pero usted puede regalarle aprovechar el momento de unidad, aprovechar el tiempo de festividad y buscar un amigo, sea de aquí o sea donde usted quiera. Y ese día usted lo va a convertir en el día del amor y la amistad suyo. Ya, cualquier $700,000, cualquier carro, no. Una chocolatina, un dulce, una libra de arroz, no sé, cualquier cosa. Ya, tráigale unas orejitas de Amán a la celebración. Trae unas orejitas de Amán y las comparte. Entonces, hay gente que acostumbra a preparar alimentos y le llevan a su amigo de la de la comunidad. ¿Ya? Te preparé este chivo guisado, te preparé esto, te regalo esto. Y lo aprovechan porque la fiesta se vuelve fiesta cuando hay comida. ¿Sí o no? No, y los judíos dicen así, fiesta sin comida no es fiesta. Entonces es costumbre eso. Nuestros hermanos dicen, coma, beba y sea feliz. En Purín se debe celebrar con comida, con una seudá festiva, con un banquete que se hace. En las familias acostumbran durante el día de la fiesta, ustedes van a estar un rato acá, pero no van a estar todo el día acá. Entonces ustedes en su casa ese día se pueden proponer, vamos a comer juntitos, en honor a lo que está pasando en Purín. Y ustedes tienen su sancocho. Se reúne Helka Gaviria, su hermana, su poco hijo. Se reúnen entre todos y bueno, ese día pueden compartir un rato en familia. La hermana Aide con todos sus hijos, con toda la gente que se acerca de ellos. Y así, las familiares que estamos cerca, podemos hacer un almuerzo ese día para compartirlo. Si quieren me invitan a mí, si tengo los invito. Hay una costumbre en Purín que ha sido anexada a través de los siglos en la fiesta por los judíos y es la costumbre de disfrazarse. Y el disfraz surge de varias interpretaciones. Una de ellas es que nuestros hermanos han entendido que detrás del dolor, detrás de la tristeza, detrás de ese sufrimiento terrible que ellos estaban pasando, ese momento cuando ellos supieron que había un decreto de muerte sobre todos ellos, sobre sus hijos, sobre todos los ancianos, niños, etcétera, etcétera, que había terror, no se escuchaba el nombre de Dios por ninguna parte. Ahí no hubo un profeta que se apareciera, pueblo mío, aquí estoy con ustedes, nada de eso. Dios estaba escondido detrás de la realidad.
Dios estaba escondido. Es más, ni siquiera aparece en la Biblia, en el libro de Esther, pronunciado el nombre de Dios ni una vez. Entonces los rabinos dicen, Dios estaba escondido, Dios estaba enmascarado. Entonces, lo que dicen nuestros hermanos judíos es que los disfraces en Purim nos enseñan también que la realidad no es exclusivamente lo que vemos, sino lo que está detrás de la máscara. Entonces, el disfraz nos estimula a esforzarnos para ver más allá de la superficie, encontrando la verdad. También lo conectan con lo que dice el versículo 22 de Esther 9:22, que dice: tiempo en que los judíos libraron de sus enemigos y como el mes en que la aflicción se convirtió, se transformó en alegría. Y la realidad que había de oscuridad se transforma en algo diferente a lo que estaba pasando. En realidad, la verdadera realidad era lo que Dios estaba haciendo a escondidas. El milagro de preservarlos a ellos. Todo lo estaba orquestando para protegerlos una y otra vez detrás de eso. Y bueno, y hay otras razones más. Básicamente, también hay otro versículo en Esther 8:17, donde dice que muchos de los pueblos que no eran judíos ni nada, cuando vieron que los judíos tomaron el poder, entonces todo el mundo se quería convertir y se vestían como judíos. Como que dice, ahora para que no nos maten a nosotros, nos escondemos, nos hacemos judíos. Entonces también ellos utilizan disfraces. Entonces en lo posible nosotros tratamos de hacer unos disfraces kosher, digamos así, que no sean disfraces de cosas malas, que no sean disfraces de vampiros, ni de brujas, ni nada de este tipo de cosas. Si es posible que sean disfraces de Esther, de Mardoqueo. Si alguien se disfraza de Hamán, está dentro del contexto de la fiesta, porque la idea es que usted no es que se va a convertir en eso. Está representándolo para recordarnos a nosotros lo que sucedió en ese momento, ¿verdad? Hay quienes se disfrazan de Abraham, de Yosef, de los sadiquín, de los justos de Israel, de mujeres profetizas. Entonces la idea es que especialmente los niños que disfruten. Es hasta una buena oportunidad dentro de los nuestros, ya que, creo yo, y así lo espero, nuestros hijos no los llevamos allá a disfrazarse de diablo, ni de demonio, ni de día de bruja, ni nada de esas cosas. Nuestros hijos en un ambiente diferente, en algo que Dios le dio a Israel, en una tradición que es del pueblo santo de Dios, ellos pueden aprender a disfrutar y entender que aquello que están haciendo allá afuera nada tiene que ver con esta realidad. Y pueden hacer la diferencia y sin embargo gozarse y disfrutar de lo que están haciendo acá. Amén. Entonces, podemos nosotros utilizar este recurso. Hay gente, yo respeto eso, hay comunidades que celebran esto, hermanos gentiles que están en las naciones, y dicen, no nos vamos a disfrazar para que no crean que estamos celebrando Halloween. Yo los entiendo, me parece que puede ser una buena decisión para ellos, pero aquí a mí me gusta ponerme mi máscara, ¿ya? Y disfrutar y pasarla chévere y reírme, verle la cara a ustedes de máscara. También compramos máscaras, son bastante baratas, allá en Callejón de Pedro Rizo, les recomiendo, traigan su máscara. Yo cuando he podido, he traído máscara para repartir, pero este año no estoy tan seguro que traiga todo ese poco de máscara. Consígase su mascarita, la venden a 5, a 7, a 8. Si uno tiene un disfraz así que alquiló, que buscó, que mandó a hacer un vestido especial, tráigase una máscara. ¿Ya? Y si lo puedas, tráigase un vestido, tráigaselo. Y eso le da un toque de especialidad a la fiesta. Y eso es una forma de, nuestros hermanos le llaman a eso, decorar la fiesta, de darle esa connotación que tiene, ¿ya? La seriedad que tiene, el valor que tiene, el disfrute que tiene. Bien, entonces, en términos generales, ese es el recordatorio acerca de la fiesta. Y quiero que la disfrutemos, quiero que nos gocemos, quiero que durante ese mes el Eterno nos guíe para que la dinámica de esta congregación sea cambiada y el Eterno nos permita estar en esa dimensión Purim. Que por cierto es muy interesante porque Purim tiene mucho parecido a Pesaj, la fiesta que viene de ahí después del próximo mes. Porque Pesaj habla de la libertad que también gozaron los israelitas porque estaban esclavos por el faraón de Egipto. Entonces no es extraño que Purim es una forma de preparación también para la Pascua. Manteniendo ese gozo, ese disfrute, entonces entramos a celebrar Pesaj, recordando que hemos sido libres en el Mesías Yeshua, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, que el pueblo de Israel fue sacado de esclavitud y que nosotros podemos vivir en completa libertad. Y quiero finalizar diciéndole que la lección primordial de Purim es la fidelidad y la lealtad de Dios a su pueblo. Génesis capítulo 12. Versículo 2 y versículo 3 dice, Dios le dice a Abraham, y escuchen que esta promesa nos alcanza a nosotros.
Dios le dice a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y Dios le dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso literalmente fue lo que se cumplió en ese pueblo. Un hombre que se levantó a maldecir a Israel, a destruir el pueblo judío, la simiente de Abraham. Entonces Dios dijo: ok, maldices a mi pueblo, pero tú vas a ser el primer maldito y ellos van a quedar en bendición. Eso significa que Dios cumple sus promesas. Lo que hay detrás de Purim, detrás de toda esa historia, es un Dios fiel, un Dios leal, un Dios que ha dado promesas y ha dicho: yo los voy a proteger, yo los voy a guardar. Y eso lo ha hecho durante todo el tiempo. Y ese Dios que protegió a ese pueblo es el Dios tuyo y es el Dios mío. Israel es el testimonio viviente, el testimonio vivo, la evidencia, incluso hasta científica, histórica, de que hay un Dios en el cielo que prometió cuidar a ese pueblo, y pese a todas las guerras y persecuciones, ahí tenemos a ese pueblo. Un pueblo pequeño, un país que es, mirando el mapa allá de esa parte de Oriente, es casi insignificante, pero le ha dado que hablar al mundo. Dios ha sacado de ahí lo mejor de lo mejor, comenzando por Yeshua, nuestro Mesías, nuestro libertador. Amén. Así que póngase de pie y oremos a nuestro Padre que está en los cielos, que es bendito, que es bueno, que es nuestro ayudador. Que en estos días que vienen sean para nosotros días de gozo, de disfrute. No sea algo aburrido, no sea algo más. No sea una costumbre más que estamos haciendo porque sí, sino que hagamos las cosas con toda la intención, con el corazón abierto. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Padre, te damos muchas gracias porque tú has dejado estas lecciones de vida en tu palabra. Estas cosas que se convierten en bendición para nosotros. Hoy, a través del tiempo, viendo esta historia, nosotros podemos darnos cuenta de manera real aquello que dice la Escritura cuando declara que irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Ese pueblo que tú llamaste es un pueblo que has mantenido a través de los siglos. Y la manera eficaz de resumir lo que se encuentra detrás de todo esto es fidelidad y protección. Te damos gracias porque tú eres fiel. Y te damos gracias porque a ese pueblo le prometiste cosas y también a nosotros nos has prometido cosas buenas, cosas grandes, cosas que traes para nuestro bienestar, cosas que tienes preparadas para nuestro presente y para nuestro futuro. Tu palabra dice que tú estás interesado en darnos un futuro lleno de esperanza. Y nosotros abrimos nuestras manos para recibir ese futuro. Nosotros te damos gracias porque viene un futuro glorioso para nosotros. Yo sé, Señor, la tierra va a ser cubierta de oscuridad. Las naciones van a ser llenas de persecución. Van a haber cosas terribles. Pero la Biblia dice que sobre nosotros amanecerá el Eterno y sobre nosotros será vista su gloria. Padre amado, ayúdanos para tener esa confianza en ese Dios que protegió a su pueblo, ese Dios que guardó a su pueblo, que lo guarda hoy y lo guardará siempre. Es el Dios nuestro, el Dios que nos guarda y nos protege, el Dios que cuando hay un plan de destrucción contra nosotros, Él lo convierte en un plan de vida y de exaltación para nosotros. Gracias, Padre, gracias por tus bendiciones a nuestras vidas, gracias por todo lo que has pensado hacer con nosotros y con tu pueblo Israel, papá. Gracias por el Mesías que nos diste. Gracias, Señor, porque Él es como aquella Esther, el único que tiene acceso al trono del rey para pedir el rescate de aquellos que somos parte de su reino, de su pueblo. Gracias, Señor, por nuestro Redentor Mashiach. Que este Purim lo vivamos también con esa mentalidad. Él representa a esa mujer que va delante de ti a pedir misericordia. Aquel que va delante del rey a abrir puertas para que su pueblo no sea exterminado, para que su pueblo no sea destruido, sino para que su pueblo sea bendecido, para que su pueblo haya gracia, para que su pueblo tenga protección, para que su pueblo tenga la bendición que tú has determinado. Gracias, Padre amado. Bendito eres tú, eterno Dios, por ser nuestro ayudador y nuestro protector, y el ayudador y protector de tu pueblo Israel. Bendito seas por siempre, Padre. Muchas gracias. Que Purim sea una oportunidad para nosotros estar conectados con el gozo y la esperanza que tú has determinado para tus hijos, Señor.
Gracias, gracias. Trae provisión a esta comunidad, a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que tiene en su corazón celebrar con gozo y alegría y que tenga la intención de bendecir también a otros. Padre, yo ruego que venga bendición del cielo, que hagas cosas sobrenaturales, que antes que este mes se termine, tú traigas una provisión abundante con la cual podamos nosotros participar de esto, Señor, y hacer que otros también participen para honra y gloria de tu nombre. Muchas gracias. Bendice a este pueblo, bendice su vida, sus hijos, que el bienestar tuyo les acompañe. Bendice sus finanzas, todos aquellos que participan de manera especial con su ofrenda, tanto los que están aquí presentes como los que están en internet, los que están en otros lugares. Bendíceles con abundancia, que la semilla que dan se convierta en una semilla que crece y da mucho fruto para la gloria tuya, Señor. Que se cumpla la palabra del Mesías que dijo: yo los he puesto para que ustedes den mucho fruto y así mi Padre será glorificado. Nosotros queremos llevar gloria a tu nombre, Señor. Nosotros no queremos ser un pueblo arruinado, llevado, que viva pobre pidiendo a los demás. No queremos eso. Queremos vivir en abundancia. Yeshua dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la Biblia dice que Yeshua se hizo pobre siendo rico para que con su pobreza nosotros seamos enriquecidos espiritualmente, emocionalmente, con la redención, con todas las cosas y también con nuestras finanzas, Señor. Así que nosotros creemos eso y rogamos que nos acompañes con tu bendición siempre, en el nombre de Yeshua. Amén. Él es bueno. Aleluya. Ministerio Puerta de Esperanza y Coltorá.co presentaron una inyección de vida para tu corazón.